Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos esta mañana a Sello de tu Esencia. Espero que hoy Dios les pueda hablar, que puedan escuchar esta charla, que el Espíritu Santo les toque el corazón y puedan ser sensibles a su oído. Listo. Una de las cosas que todos nosotros los cristianos de alguna manera vivimos, hay pruebas que definitivamente nosotros no podemos omitir o pasar en la vida del cristiano. Y una de las cosas que yo trato o hablamos mucho con mi esposa cuando hablamos de la reunión de los niños, es que en la reunión de los niños están aprendiendo a conocer a Dios. Y al conocer ellos a Dios, ellos tienen que ir madurando en ese conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios no se va a desarrollar si ellos no maduran en ese conocimiento de Dios. Y es importante que yo sé que nuestros hijos van pasando por diferentes pruebas, viene la niñez, viene la preadolescencia, la adolescencia, luego entran a la juventud como tal, y luego vienen pruebas y el Señor siempre es un Dios de pruebas, un Dios donde nos afirma y nos lleva a crecer básicamente siempre. Y uno en la relación con Dios tiene que madurar. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a hablar de cómo madurar con el Señor. Dígale al que está a su lado, en una relación con Él. Um, Uno de los grandes predicadores es Spurgeon. Spurgeon era un hombre que escribió varios libros, era muy buen predicador y no habían como tal estos sonidos que hoy tenemos. Yo creo que hoy no podría predicar si fuera lo antiguo porque tendría que gritar y no tengo la voz hoy, pero generalmente lo que hacían era, estos hombres, no había tecnología y demás, este hombre se paraba a cierto lugar y decía, este es el lugar exacto donde voy a predicar, y pedía que se ubicaran las personas de determinada manera. Él le enseñaba a sus discípulos a quién era buen predicador y no. Cogía con una especie, le medía las cuerdas vocales o la caja de acá y decían, usted si tiene voz o no tiene voz para predicar. Era supremamente muy disciplinado en cada una de las cosas que hacía. Pero una de las características que tenía era que él era muy depresivo. O sea, Spurgeon, a pesar, algunos lo llaman el príncipe de los predicadores, a que sabemos que el príncipe es el Señor Jesucristo, pero a lo terrenal decían el príncipe de los predicadores, pero él siempre tenía esa lucha donde él se deprimía con Dios. Y uno dice, pero un hombre que predica y que predicaba y predicaba y tenía un conocimiento bárbaro, después de mucho tiempo de él haber muerto, usted va a la internet y escucha muchas prédicas, su manera de hablar era exquisita, las palabras que utilizaba y demás, pero tenía un hombre esa lucha. Otro pastor se ha llamado C.W. Lewis. También un día su esposa se enferma de cáncer y ella finalmente muere y él empieza a pedirle a Dios, Señor, ayúdame y dame consuelo, pero él no recibía consuelo y él empieza a entrar en una de las luchas y la lucha era que no escuchaba a Dios. Ah, Spurgeon no podía escuchar la voz de Dios en medio de la depresión. Este pastor estaba pidiéndole al Señor que le diera una respuesta de algo que él estaba esperando y no llegó a esa respuesta. Y entonces allí nosotros empezamos a experimentar una de las cosas que el cristiano tiene que reconocer y son los silencios de Dios. Por eso hoy he titulado esta charla El silencio de Dios. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a hablar del silencio de Dios. Y el silencio de Dios es básicamente que si nosotros no reconocemos los silencios de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos hecho oraciones que no han sido escuchadas o que no han sido respondidas? Y hablar de esto no es loco, porque generalmente cuando yo les hablaba de los niños, y una de las cosas que trato de hablar eso precisamente con Sandra, tenemos que llevar a los niños a que en su relación con Dios maduren. Porque si su relación con Dios es basada en yo oro, hay una respuesta, oro y hay una respuesta, el día que yo ore y no haya una respuesta, entonces mi relación con Dios se va a deteriorar y no voy a crecer. Muchos de nosotros hemos hecho esas oraciones y cuando no hemos madurado en ese conocimiento con Dios sucede algo, que nosotros empezamos a andar decepcionados de Dios. ¿Y qué es la palabra decepción? La palabra decepción significa un sentimiento de insatisfacción.
cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas de uno no se cumplen. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y estamos nosotros adoloridos porque Dios no ha respondido a las expectativas que nosotros tenemos y viene una desesperanza. Y esa decepción hace que poco a poco se convierta como en un cáncer espiritual que empieza a carcomernos cada vez más y nos lleva a dudar que el poder de Dios puede hacer algo sobre nuestras vidas. Es tan sigiloso que el enemigo ahí mismo se une a decirte: si ves, Dios no escucha tus oraciones, Dios no escucha el dolor por el que estás pasando, la situación por la cual estás pasando, la lucha por la que estás pasando, y entonces automáticamente Dios no está contigo. Y entonces allí, en medio de la decepción, en medio de que la oración no ha sido contestada, te empiezas a sentir solo, te empiezas a sentir sola, empiezas a sentir que Dios no está contigo. Es una sensación de haberse sentido abandonado. Es una terrible experiencia aquel que está arraigado a los principios del Señor, porque él entonces piensa que Dios tiene que responderle. ¿Y cuántos nosotros muchas veces nos hemos sentido abandonados? Y a veces nos sentimos abandonados por el mismo Dios, porque decimos: ¿por qué tú no respondes a mis oraciones? Si tú dices que me amas, si tú dices que me cuidas, si tú dices que estás allí, que tú eres mi refugio, que tú eres mi protector, ¿dónde estás? Y estos hombres tenían que pasar exactamente por esa misma situación. Todos nosotros pasaremos por esa prueba. El silencio de Dios. Alguien lo llama la noche oscura del hombre, o la hora oscura. Algunos lo llaman la deserción espiritual, porque cuando las personas no entienden que esto es una prueba, generalmente empiezan a irse, a desertar de su fe, porque creen que Dios no los ama, o peor aún, de que Dios no existe, porque no han comprendido que es parte de nuestro crecimiento con Dios, es saberlo manejar. Un hombre una vez, es algo así como, no me definía, que tenía un árbol al lado de su casa, y ese árbol llevaba más de 150 años. En su casa era un roble tremendo y demás, y de repente sembraron como una vid. Y la vida empezó a coger ese árbol y empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas y empezó a florecer, y estaba opacando al árbol de 150 años allí. Entonces este hombre, al ver que crecía y crecía, dijo: no, va a matar al otro árbol. Entonces lo que él hizo sencillamente fue cortarle de la raíz, y los primeros días se veía lindo, se veía que ahí seguía colgado del otro árbol, pero pasaron las semanas y empezó a secarse, a secarse, a secarse, a secarse, a secarse, hasta que finalmente murió y empezó a deshacerse, y el árbol fuerte fue el que prevaleció allí. Cuando nosotros, nuestra fe es tan frágil y está determinada solamente en una relación con Dios, a veces vamos a ser nosotros como ese árbol que poco a poco estoy decepcionado de Dios, y al no solucionar esa decepción con Dios, entonces es como que me cortan las raíces y poco a poco empiezo a perder ese fuego por Dios y esa pasión por Dios. Y entonces ahora lo que me regía era Dios, me regía era Dios, sus principios y demás. Ahora necesito que algo me dé seguridad, porque con Dios no me la dio. Y entonces allí recurrimos a filosofías donde nos hablan personas de cómo vivir la vida y demás, y entonces digo: oh, sí, yo adopto esto, o adopto lo que dice el mundo, o adopto la autosuficiencia, el que uno se hace solo, que hay que esforzarse y demás. ¿Por qué? Porque la fe por la cual fue establecida nuestra propia vida se empezó a deteriorar. Lo que creíamos, los cimientos que creíamos que era lo que el enemigo quería establecer sobre nosotros. O sea, me parece terrible lo que puede llegar a ser el enemigo con alguien que puede llegarle a ponerle duda en una relación que tiene con Dios. Entonces el propósito de Satanás siempre será separarte de él. Cuando nosotros hablamos acá y mandamos a hacer una vid, y acá lo hicieron, recuerdan que había un árbol frondoso y demás, que la vid, y tratábamos de coger Juan capítulo 15 cuando dice: separados de mí nada que pueden hacer.
El propósito de Satanás, cuando Dios no responde las oraciones y cuando tú te decepcionas, es que te carga para que no permanezcas en Dios. Y al no permanecer, pues no puedes dar fruto. Y entonces nuestra relación no puede estar basada solamente en la manifestación de su amor, porque Él me responde las oraciones. Si no me las respondes porque Dios no me ama. Dígale al que está a su lado, Dios no te tiene que demostrar que te ama, porque ya lo hizo en la cruz. Dígale al que está a su lado. A veces pensamos que Dios tiene que responder a nuestras oraciones para alimentar el amor. ¿Qué tiene que Jesús demostrarnos? ¿Qué tiene que demostrarnos Dios si no entregó a su Hijo? El Padre entregó a su Hijo. ¿Qué tiene que demostrarnos el Hijo si entregó su propia vida? Y a veces tenemos una relación infantil con Dios donde pensamos que la única manera de que Dios pueda manifestarme su amor es precisamente respondiendo a mis oraciones. Pero hay momentos donde Dios calla y ya vamos a hablar del por qué. Pero necesito empezar a madurar en eso. Ahora, ¿por qué estoy decepcionado? Posiblemente porque cuando me siento decepcionado con Dios es porque en ese momento hay algo que anhelo más que a Él. Porque estoy pidiéndole al Señor, dame respuesta de esto, dame respuesta de mis sentimientos, dame respuesta de mis finanzas, dame respuesta en esto, dame respuesta en esto. Y cuando Dios no habla, entonces te decepcionas. Y a veces lo que está demostrando eso es que tu verdadero corazón no es en tratar de establecer una relación con Dios, sino en tratar de que te dé lo que tú deseas por encima del mismo Dios. Y eso puede ser lo que puede estar decepcionando nuestra relación con Dios. Estamos decepcionados, pero detrás de todo eso estábamos corriendo tras otros tesoros. Si Dios es nuestro mayor tesoro, entonces lo que haces es que lo buscas a Él como tu prioridad, entendiendo que posiblemente Él pueda responder o no pueda responder, pero mi relación tiene que ser una relación basada en un propósito de lo que Dios tiene para mí. Entonces, lo que usted le pide a Dios no puede ser más importante que Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? O si tú estás decepcionado, deberías examinar el por qué estás decepcionado, si lo que estabas pidiendo, lo que tú anhelabas, no fue obtenido a la manera que tú querías. O eso a veces trae un comportamiento muchas veces de frustración contra Dios. Hace 8 días hablamos de Naamán. ¿Recuerdan a Naamán? El leproso Naamán. Y Naamán va donde el profeta y él se decepciona porque dice, yo esperé que el profeta saliera, extendiera sus manos y orara por mí y me sanara la lepra, y él se enoja. Hay muchos cristianos que están enojados, o que a veces nos enojamos con Dios porque Dios no responde en el momento que yo deseo, en el momento que yo quiero y de la manera que yo deseo. Y eso, entonces, si no lo sé manejar, empiezo a sentirme decepcionado por Dios y abandonado por Dios cuando su palabra dice algo totalmente diferente. Porque allí somos meramente más emocionales que sencillamente somos personas que tenemos principios mucho más fuertes para poder establecer una relación con Dios. Entonces, usted lo va a ver en uno de los salmos, bueno, varios salmos de David. Empieza a describir David cómo nosotros a veces pasamos por momentos complejos donde Dios no responde. Y David vivió muchas veces eso y decía, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no respondes? Señor, estoy clamando, mi alma anhela verte, pero no te veo. ¿Hasta cuándo? Y empezamos, Señor, háblame, respóndeme, ven, dime. Y a veces Dios tiene que defraudarnos para poder mostrar su poder y que nuestra confianza crezca. Marta y María y Lázaro, cuando muere Lázaro, ellas se decepcionan de Jesús y dicen, bueno, ya sabemos que la resurrección vendrá, pero ellas tenían que haber sido decepcionadas. Y a veces la decepción viene porque a veces confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios criterios que llegan hasta acá, pero los de Dios rompen cualquier esquema y a veces somos decepcionados para crecer. Miren lo que dice Primera de Pedro,
Vamos adelante, Duan, rápido. Primera de Pedro 1 dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponlo, Palacia, Cadapocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, el silencio de Dios es parte de una prueba de fe. Ellos, se dice que estas tribus que estaban acá del Señor fueron esparcidas, y al ser esparcidas ellos empiezan a vivir la persecución y ellos empiezan a decir, pero ¿dónde está la voz de Dios? O sea, ¿dónde está la respuesta de parte de Dios? ¿Dónde está? Y ustedes van a ver que así el hombre generalmente empieza a tener miedo cuando las situaciones o Dios no responde. Empezamos nosotros a actuar de una manera a veces muy humana. Ustedes van a ver a Juan el Bautista, recordemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con el Señor cuando de repente se abrieron los cielos, vino una nube, se abrieron los cielos, de repente vino una paloma, como desciende una paloma sobre Juan, y sobre Jesús, y al descender fue bautizado y el Señor, y ahí Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Pero luego a Juan lo encarcelan, y al estar encarcelado, entonces él dice, venga, manda un mensajero, de verdad dígale a Jesús que si realmente él es el Mesías. ¿Y por qué? Porque estaba amedrentado en medio de una cárcel y en ese momento necesitaba una respuesta de parte del Señor de que le dijera, pero luego no vio un milagro, pero luego no escuchó la voz del Señor. Claro, porque eso es parte de nuestra naturaleza, que necesitamos volver a escuchar algo a lo cual Dios ya nos había dicho, pero hay momentos donde Dios no dice nada. Miren lo siguiente, recuerdan que nosotros en algún momento, me encantó esa prédica, es una prédica que habla precisamente de las tormentas de Dios. Y hay dos tormentas, a mí me encanta porque el Señor primero los entrena y luego los pasa a la prueba. Los entrena y los pasa a la prueba. En el entrenamiento Jesús va en la barca y en la barca Él se duerme. Y cuando Él se duerme es terrible. Porque ustedes saben, todos se empiezan a desesperar. Ellos están ahí como todos tranquilos, están jugando. Yo no sé si estaban whatsappeando, yo no sé qué estaban haciendo ahí, estaban hablando y de repente y empezaron a ver que los vientos empezaron a soplar mucho más fuerte y que el agua empezó a levantarse más. Y uy, no, ¿qué pasa acá? No, no, tranquilos, dice Pedro, que es el pescador, dice, no, esto yo ya, aquí no va a pasar nada. Pero fue tan terrible lo que empezó a suceder que el mismo Pedro, que manejaba las aguas, que era un repescador, se asusta. Y todos empiezan a correr en esa pequeña barca para un lado y para el otro. Y Jesús ahí durmiendo. Pero Jesús, ¿por qué duermes? Jesús, ¿por qué? ¿Por qué haces silencio? ¿Por qué, Señor? Y entonces ahí uno de ellos va y lo levanta todo desesperado. Y el Señor se enoja con ellos y les dice, hombres de poca fe, y calma las aguas, calma todo, calma el viento y demás. Porque Él les estaba enseñando una lección. La lección era que la próxima tormenta que ellos iban a tener, el Señor no iba a estar presente, pero a pesar de que el Señor no estuviera presente, Dios tiene el control de la barca. Amén. Así que si no escuchas la voz de Dios, no quiere decir que a Dios no le importes. No quiere decir que Dios a ti no te ame y menos que Dios no tenga el control de la barca. Pero a veces queremos nosotros asegurarnos, y yo entiendo esos momentos a veces románticos con Dios.
yo soy, a veces, Sandra, mi esposa fue criada con solo hombres, entonces ella es femenina, pero esa parte a veces yo le digo, pero amor, un abrazo por lo menos. Y ella va y me da un abrazo. Ya ha aprendido con el tiempo, ya Dios le ha enseñado. Y hay momentos donde yo le digo, y con Jeremy somos así. Jeremy me dice, papá, necesito un abrazo. Y yo cojo y le doy un abrazo. Y a veces me ve cansado, que llego del trabajo. Y entonces Jeremy me dice, papá, necesitas un abrazo. Y claro, me da el abrazo. Y entonces a veces me pasa con Sandra, Sandra, dame un abrazo. No, no, no te lo doy. Y no me, yo, pero no me va a dar un abrazo. No me lo da. Pero no quiere decir que mi esposa no me ame porque no me da un abrazo. Y a veces somos tan románticos en la relación con Dios que a veces decimos, Señor, pero yo estuve ayunando toda la noche, estuve orando toda la mañana contigo y demás. Venga, papúcheme. Pues de verdad, hábleme. Y el Señor a veces calla. Y a veces entonces empezamos a decir, tú no me amas. ¿Por qué? Porque no me apapuchas. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Como que tú te metes en un ayuno de 7 días, de 21 días, el ayuno de 3, el ayuno de este, el ayuno de lo otro, y te metes y tú dices, no me lo merezco, apapúchame. Y el Señor calla. Y a veces nos sentimos. Porque decimos, pero si yo hice, pero si yo me metí contigo y tú cómo no me hablas. Y cuando no lo sabemos manejar, entonces pensamos que Dios dejó de ser Dios y empezamos a dudar de Él. Esto que les estoy diciendo es porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces cuando inicié mi cristianismo, hice muchas oraciones y muchas de esas oraciones no tuvieron una respuesta. Y entonces empecé a decepcionarme de parte de Dios y Dios dice, les está diciendo a estos hombres, ustedes necesitan entender que su fe necesita ser probada. ¿Su fe necesita ser qué? Probada. Y los silencios de Dios son para formar nuestra fe. Porque allí se revela realmente en qué es lo que estamos creyendo y cómo está establecida nuestra relación con Dios. Miren lo que dice allí 1 Pedro 7, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces lo que hace el Señor en los silencios a veces es separar los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. ¿Para qué? Para decirles suerte es que les digo no, para decirles, mira que tu fe está siendo puesta en una relación que no ha madurado conmigo, pero que necesita madurar, y a veces los silencios de Dios te llevan a que puedas madurar en mi crecimiento con Dios, en mi relación, en la relación que tú tienes para conmigo. Eso es lo que hace. La forma en que tú y yo reaccionamos a los silencios de Dios revelan si mi fe es por convicción o por asociación. ¿Me hago entender? O sea, allí realmente yo puedo venir a la iglesia y cantar y ser parte del servicio y hacer muchas cosas, pero en el momento que viene la prueba, allí se revelará realmente si mi fe es por convicción o por asociación. Y esto se lo digo a los que generalmente mi fe es más por convicción o más por asociación. ¿Y a quién lo digo por asociación? Aquellos que son hijos de creyentes, que se han formado en una cultura creyente, en cultura de las canciones, en cultura de la prédica, en cultura de no sé qué. Y entonces ellos tienen una fe más por sus circunstancias, por asociación, que por una convicción. Y entonces la prueba lo que hace es que yo afirme lo que yo soy. A nuestro hijo lo estamos formando con principios, le estamos formando hablando de la cultura, de este mundo, de todo esto, pero llegará un momento donde él va a tener que tomar sus propias decisiones, pero su fe, y Dios no tanto porque yo se lo ponga así, sino porque el mismo Dios lo pasará por pruebas para determinar que su relación con él va a ser probada por medio de las pruebas, para que su relación con él no sea por una convicción, por una asociación que por convicción. ¿Hago entender, iglesia? Entonces, la confianza que usted tiene en Dios es como el oro.
Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que usted tiene en Dios se pone a prueba con los problemas, con los silencios de Dios. Es la manera como nuestra fe va a ser probada. Si usted pasa la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro puede destruir. ¿Recuerdan que eso lo hablábamos una vez, hablando precisamente de este pasaje? Donde allí en uno de los, cuando está hablando de los profetas en el Antiguo Testamento y hablan de un hombre que toma la plata y el oro y lo prueba bajo el fuego, y la manera para saber si está listo para ser purificado, o sea, completamente purificado, no es por la temperatura ni nada, sino porque el orfebre mira la imagen que se vea reflejada en el oro o en la plata para decir, ya está lista esta pieza y está purificada. Y es lo que el mismo Señor hace cuando nos pasa por pruebas o por esos silencios, para que nosotros podamos ver, cuando veamos su rostro, Él vea su rostro en nosotros, Él va a poder decir, ese es mi hijo, allí está y ya no lo voy a tener que pasar por esa prueba, pero tú y yo vamos a ser probados en los silencios de Dios. Porque Dios, es necesario que Dios haga silencio, como lo hizo en la primera tormenta, que se manifestó en la segunda tormenta que ellos pasaron. Tuvieron que entender que el Señor ya no estaba, no estaba allí con ellos. Y ellos tenían que confiar. Tú y yo tendremos que aprender a confiar, porque hay momentos donde Dios no te va a hablar. Dios va a quedar en silencio, y donde tú vas a creer vas a tener claro en quién crees, a pesar de que no hayan señales o milagros. Amén. Porque eso es parte de creer. Cuando uno tiene una relación con sus hijos, su relación con sus hijos debe ser establecida, o la confianza debe estar establecida en que yo sé que mi papá me va a defender, pase lo que pase en las circunstancias. Eso es una buena relación, porque entiende que su papá es esa persona y que no va a negociar esto. Lo entiende, no tiene que estar diciéndoselo todo el tiempo. Cuando el Señor le está diciendo esto a los hombres, a veces nosotros dudamos. Ustedes van a ver que a Abraham, Dios le da una palabra de que va a tener un hijo, pero cuando él está diciendo, Señor, háblame, 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 ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cómo es el milagro? No sé qué. En ese momento Abraham se mete con una mujer que Dios nunca le había dicho y empieza a tomar decisiones equivocadas, porque su vida había sido cortada y su confianza en el Señor había sido mermada, porque Abraham tenía que comprender que si Dios lo dijo, lo va a cumplir, así él no esté escuchando la voz de Dios. Amén. Eso es lo que hace el Señor. El Señor lo que hace en nosotros es que madura nuestra fe. Entonces el silencio es parte de la madurez en la fe. Yo sé que en esos momentos cuestionamos sus promesas, su fidelidad, pero el silencio es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. O sea, el silencio de Dios es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Pero cómo? Cuando uno entiende que su relación con Dios no puede ser establecida por sentimientos, sino por convicciones. Dígale al que está a su lado, la relación con Dios no se establece por emociones o sentimientos, sino por convicciones. Pero sin miedo. Y estos tres acá que ya están súper espirituales, ya los voy a poner a predicar entonces. Si mi relación solamente es establecida por Dios por emociones y no por convicciones, el Señor dice, voy a quedarme en silencio para que entiendas en lo que crees y por qué crees, y entiendas quién soy. Y si yo entiendo y veo que estoy débil en eso, entonces las pruebas me llevan a cuestionar realmente lo que yo creo. Y ese silencio de Dios me lleva a cuestionarme lo que yo creo. ¿Para qué? Para que me quede ahí en eso, no, para que actúe, para que mejore mi relación con Dios. Porque Él guarda silencio para profundizar en nuestra fe. Es la manera como Él lo hace. Él espera que yo ponga en práctica lo que sabemos de Él en los momentos donde Él hace silencio. O sea,
Él está esperando y yo creo que esa es la máxima prueba. Porque una cosa es que usted le diga a sus hijos, no se suba ahí, bájese de allí, no se relacione con este, no se relacione con lo otro, pero ya en la adolescencia uno empieza a tener la camándula en la mano. No, mentira, nosotros no practicamos eso, pero como que estamos observando que nuestros hijos hagan lo correcto. ¿Cuántos papás saben de lo que estoy hablando? Porque antes era más fácil uno coger al hijo y decirle, esto está bien, esto está mal, haga esto, haga lo otro, no sea grosero, hable esto, ta, ta, ta. Pero cuando uno dice, ya aquí me quedo en silencio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Ya sabes que ese amigo no te conviene. Ya sabes que esa clase de negocio no te conviene. Ya sabes que quedarte en la internet en esto no te conviene. Y el Señor dice, me quedo en silencio, a ver. Sonido. ¿Ya? Listo. Entonces, no se burle, hermano. Recuerde que esto es en silencio. El silencio de Dios. Listo. Entonces, el Señor guarda silencio para profundizar en nuestra fe. Él espera que yo ponga en práctica lo que sabemos de Él. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Dígale al que está a su lado. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Es claro. Yo no puedo basar mi relación en eso. El amor de Dios no se mide por respuestas a nuestras oraciones, sino por lo que Él hizo en la cruz. Yo creo que una de las cosas es que debemos reconocer que la relación con Dios, Dios calla para que profundicemos en Él y empecemos a buscarle. La palabra del Señor dice que a veces Él calla para que nosotros, como en la búsqueda de Él, de su amor, podamos encontrarnos y madurar. Cuando estudiamos Cantares, el libro de Cantares, ella un día se levanta y habla del novio, la novia, algunos lo hablan, lo comparan con ello. Dice que la novia se levanta y al ver, trata como que en medio dormida trata de tocar a su esposo y su esposo no está, o su novio no está, su esposo. Y ella lo que hace no es que él no se fue, me abandonó, me dejó, mucho miserable, ¿cómo me deja? ¿Cómo se va? Sino que por el contrario, ya se viste y sale detrás de su amado a buscarlo. Y a veces el Señor hace silencio para que tú y yo empecemos a buscarle, para que tú y yo empecemos, y eso lo hemos estudiado, porque en ese pasaje dice que ella empieza a correr por las calles y a preguntarle a los guardias de seguridad, y va a las plazas, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Y entonces ahí habla de aquellos que están tratando de buscar a Dios en los hombres, aquellos que están tratando de buscar a Dios en la estructura, pero dice que cuando ella regresa finalmente a casa o al lecho donde nació, se encuentra con su amado y en ese momento ella vuelve a disfrutar a su amado. Hay momentos donde el Señor hace silencio para que tú y yo lo busquemos, para que tú superemos la decepción de no haber escuchado su voz y decir, mi relación no puede ser basada por emociones o sentimentalismos, sino tiene que ser basada por tus convicciones para madurar en quién es Él. Amén. No quiere decir que Dios no responda a oraciones. Dios responde a oraciones, pero en su manera de actuar, Él a veces calla. Y si yo no interpreto eso, me están cortando la vida y por eso ya mis convicciones no están puestas en el Señor. Entonces la pregunta es, si estás decepcionado, ¿cuáles son tus convicciones? Si tu decepción fue Dios, automáticamente ya no hay una confianza en Él y ya dudas en todos sus principios y en lo que Él te enseña, entonces ¿en qué estás? Y sumado a eso, que el mundo es atractivo y que la carne te seduce, pues obviamente empiezas a estar cada vez más lejos de Él.
Entonces, la pregunta es, ¿dónde están tus convicciones? La forma como tú y yo reaccionamos a las circunstancias va a revelar si mi fe es por convicción o por asociación. Bueno, um, cuando viene la prueba del silencio de Dios, tu fe está siendo sometida a ciertas condiciones que se comparan con el oro, ya lo hablamos. Cuando Dios está buscando en nosotros que nuestra fe madure, es precisamente que entendamos que, bueno, varias veces el Señor dice que nuestra fe no puede ser alimentada por lo que vemos, sino por lo que es Él. Y creo que todos tenemos que entender que tenemos que basar una relación con Dios. Yo voy finalizando con esto, pero todos nosotros hemos tenido que pasar por esas circunstancias, oraciones no respondidas, momentos donde Dios hace silencio. Pero yo te quiero que entiendan, iglesia, que esto es una prueba que tú y yo vamos a pasar. Si a ti no te ha pasado eso, a ti te va a pasar. O sea, todos vamos a pasar por eso. Todos. El problema es que algunos se queden en el camino. Porque Dios es tan bueno como cuando uno ama a un hijo y dice, yo estoy esperando que hagas lo correcto. Si no haces lo correcto, pues bueno, al igual te sigo amando. Pero es como que Dios nos dice, haz lo que es. O sea, Dios prueba aún a sabiendas de que nos podemos perder. Pero para Dios es más importante que lo amemos por lo que es Él realmente que por lo que nosotros por lo que nosotros creemos o anhelamos. Yo creo que en mi vida, perdóneme si esto suena reiterativo, pero cuando estaba preparando esta charla, yo creo que uno de los momentos que tuve que vivir fue precisamente por muchas oraciones que hice en mi vida personal. Y una de las oraciones que tengo que hacer precisamente es por el tema de la enfermedad de mi mamá. Mi mamá, yo les contaba a ustedes, mi mamá, ella tiene que llevar unos exámenes médicos al doctor y nosotros, todos curiosos, abrimos el sobre sellado para el doctor, pues no iba sellado, me dijo, ábrelo, mira qué dice ahí, iban unas palabras supremamente complicadas y ahí empecé a mirar en internet y dije, no, mi mamá tiene cáncer. Y yo ahí me asusté, pero yo no le podía decir, no, ¿y qué tal yo lo estoy interpretando mal? Yo no soy doctor y demás. Y ahí me asusté. Y fue un susto terrible. Y en ese momento yo pensé, bueno, pero yo soy líder, en ese momento era líder. Yo sé que Dios a mí me escucha, yo sé que Dios no se va a llevar a mi mamá. Y yo empiezo a orar. Y obviamente ella va, le dan la noticia, sí, tiene cáncer. Claro, una nube negra vino sobre toda la casa, todos asustados, con miedo, con mucho temor. Y estábamos tan asustados, pero yo decía, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Finalmente ella le dice, no, le tiene cáncer en el estómago, necesitamos quitarle la cuarta parte del estómago, no sé qué, tan. Estoy hablando de una mujer de 40 años. Y bueno, yo viviendo y demás, yo dije, Señor, tú me escuchaste la oración, gracias por eso. Pero luego, 5 años después, vuelve otra vez el cáncer. Y es ahí donde ya ahí sí era, la familia empezó a ser pesimista, toda la familia. Obviamente porque veían los dictámenes tras dictámenes y decían, sí, está enferma, en cualquier momento se va a ir. Yo recuerdo esas visitas en el hospital porque estaban cuidados intensivos, una hora en la mañana, otra hora en la tarde. Y en la tarde yo recuerdo que yo iba y toda la familia iba y toda la familia pesimista por lo que acababan de recibir. Mis hermanos trataban de encontrar un poquito de fe en mí y yo tenía la esperanza en el Señor. El Señor me va a escuchar. Recuerdo un pasaje en la Biblia, vida de Moisés, cuando Moisés hace que por medio de su oración el Señor cambie de opinión, y yo me agarré esa palabra y dije, no, el Señor va a cambiar de opinión, no se la va a llevar. Y en ese momento yo estaba luchando con mi fe por una oración que yo sé que iba a ser a mi favor. De repente ese día, un domingo, la visité en la mañana 1 hora, luego la visité en las horas de la tarde, pero antes de entrar en las horas de la tarde leí un libro precisamente que
si no eres lo suficientemente maduro en la fe, te va a romper. Y se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y habla allí de hombres que estuvieron esperando una respuesta de parte de Dios y la respuesta nunca llegó. Pastores. Cuentan la historia de un pastor que su hija iba caminando y de repente pisó una puntilla, estaba oxidada y de repente le dio gangrena a ella. Y unieron a todas las iglesias de Estados Unidos para que la pierna no se la tuvieran que quebrar. Y ellos convencidos, no, el Señor va a hacer el milagro, el Señor va a hacer el milagro, el Señor va a hacer el milagro. Hasta antes de entrar al quirófano para quitarle la pierna, no, el Señor va a hacer el milagro, el Señor no hizo el milagro y le cortaron la pierna. Y dice que empezó a venir muchísima gente a esa iglesia y demás. Y le hablaban al pastor y le decía, pero bueno, de todas maneras, pues algo bueno salió. Ah, sí, o sea que entonces para que venga más gente, entonces le cortamos la otra pierna a mí. Destrozado completamente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y creo que en ese momento Dios en ese libro me dice algo que yo lo interpreto como que ahí sí Dios me habló en medio de todo ese silencio. Y Él me habla en medio de todo un silencio que había pasado durante mucho tiempo. Y Él me dice que Él se va a llevar a mi mamá. Y yo empiezo a llorar en ese libro, recuerdo las páginas amarillas y literalmente mis ojos era un chorro de lágrimas y allí quedó completamente mojado. Y mi mamá estaba viva. Y tuve que entrar allí y hacer la oración más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Y fue el tener que decir, yo no sabía, los doctores no me habían dicho nada sobre eso, pero Señor, yo te la entrego, si es tu voluntad que tú te la lleves, hazlo. Recuerdo que fue como que se me engrosó la voz, más de la que tengo hoy por la gripa. Y tuve que entregarla y empecé a llorar allí, ella ahí con sus aparatos y demás. Y me fui, regresé a mi casa. Cuando regresé y me acosté en el sofá, me llamaron y me dijeron, su mamá acabó de fallecer. Pero luego vino el funeral, y bueno, las cosas que vienen de un funeral, tener que dar aliento a unos, a otros, todo lo que es la presión, hasta la ropa que se va a poner para el funeral, toda la situación que vaya y recojan no sé qué, papeles para aquí, para allá. Y finalmente la llevamos allí al cementerio. Y ya que llegamos, por primera vez me quedé solo. Y cuando me quedé solo, empecé a pelear con Dios. ¿Por qué haces silencio, Señor? O sea, ¿por qué no escuchas mis oraciones? No es que mi mamá tiene una hija de 5 años y mi mamá en esos momentos tenía 43 años, 44 años. ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondiste a mi oración? ¿Por qué no respondes? He ayunado, he orado, he sido líder en esto, he sido líder en lo otro, he predicado esto, he predicado lo otro. ¿Por qué no me hablas? Sí, está muy bien, lindo que me dijiste que te la llevaste, pero ¿por qué te la llevas? Y en ese silencio allí completamente de Dios, en esos momentos a mi carne habló y me dijo, tienes la excusa perfecta para alejarte de Dios. Y los que están en la iglesia, y si te llegan a preguntar por qué te alejaste con Dios, tú le puedes decir, yo me lo imaginaba, yo me alejé de Dios y de la iglesia y dejé de servir porque Dios no me respondió la oración y no sanó a mi mamá. Yo lo pensé. Yo dije, no, esta es la razón suficiente y delante de Dios queda muy bien. ¿Por qué no te sigo, Señor? Porque tú no sanaste a mi mamá. Y yo ayuné, oré, hice esto, hice lo otro. Ahí está, la razón está perfecta. Usted no puede decir nada. Pero en medio de todo eso el Espíritu Santo me habla. Y entonces el Espíritu Santo en medio de la oración me dice, o sea que si yo sano a tu mamá y la hubiera sanado y le hubiera dado vida, ¿tú me seguirías y me amarías a mí? Claro, Señor, por supuesto. Pero tú te la llevaste. Y si eso entonces fue así, o sea que tú a mí me sigues por lo que yo te doy o por lo que yo soy.
¿Me sigues por lo que yo te doy o por lo que yo soy? Y en ese momento entendí, no sé, yo en ese momento me quebré y yo le dije, Señor, no, es por lo que tú eres, por lo que has hecho por mí. No entiendo esto, pero en algún momento habrá una respuesta para todos estos silencios tuyos. Pero yo te quiero seguir a ti por lo que tú eres, no por lo que tú me das. Y ahí entendí que en medio del dolor, eso me ha servido durante toda mi vida cuando las cosas no han salido como yo he pensado, como yo he querido, como las oraciones que he respondido. Una iglesia no se puede hacer así. Cuando vamos y evangelizamos y estamos esperando que las multitudes vengan y no llegan las multitudes, uno que dice, oh, Dios no me respondió, acabemos, cerremos iglesia. El Señor dice, no, así no podemos hacer iglesia. Porque sí o sí vas a decepcionarte muchas veces. Las cosas no van a salir como tú quieres. Personas te van a abandonar. Van a venir heridas de otros. Pero así no se puede hacer iglesia. Y yo entiendo que he tenido que ir madurando y sigo madurando frente a eso. Pero en tu relación con Dios no puede ser construida por emociones, sino tiene que ser reunida o tiene que establecerse por convicciones para que tú crezcas y yo madure y todos maduremos en nuestra fe de quién es el Señor. Con el tiempo he aprendido que Dios es soberano. Con el tiempo he aprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que posiblemente cuando estemos delante de Dios vamos a darnos cuenta de muchas cosas de las cuales Él nos libró, que nosotros nunca entendimos, y el Señor nos explicará y nos dirá por qué sus silencios. Pero no te atrevas a pensar que el silencio de Dios, Dios no te ama, Dios te ama. En el silencio de Dios no puedes dejar de creer que Él te ama poderosamente, no puedes. Porque Dios es Dios. Amén, iglesia. Quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Espero que hoy hayan recibido. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, bendiciones para todos.